Vamos a hablar de cómo manejar imágenes médicas, bases de datos con imágenes médicas, desde la curación de los datos, es decir, filtrar y entender la calidad de los datos, a la evaluación de los modelos. Ustedes igual, al igual, pueden escanear el código QR para acceder a los slides y también pueden escanear el otro código para unirse a nuestra comunidad de Discord, que también hemos puesto los links en el chat. Bueno. Un poco acerca de mí, si Ernesto lleva trabajando 20 años como profesor, yo llevo trabajando 20 años como en inteligencia artificial también, pero en ese caso yo no estaba trabajando en inteligencia artificial, no, hace 20 años la llamábamos de otra forma, no teníamos los recursos que tenemos ahorita y pudimos tener resultados. Entonces, es muy emocionante ver cómo ha ido evolucionando todo a lo largo de este tiempo y cómo las cosas van a seguir evolucionando y cómo estamos montados en esa evolución y cómo somos testigos de eso y también artífices de esa evolución. Em, Vamos a hablar de imágenes médicas. Yo no soy una experta en imágenes médicas. Soy apasionada de las imágenes médicas, soy apasionada de la medicina. Mi papá, cuando yo estaba pequeña, me enseñó qué significaba cuidar a un paciente, entender una enfermedad, entender la anatomía del cuerpo. Y digamos que también por eso me apasiona mucho tener esta conversación hoy con ustedes, porque él, que ya no está en este espacio, me enseñó este tipo de cosas. Ahora bien, ¿qué tipo de retos vivimos nosotros día a día con todo lo que está relacionado con mejorar la misión de los médicos frente a entender las enfermedades y curarnos, ¿no? Es que tenemos un gran problema y es que al año 2030 no vamos a tener un déficit de 10 millones de trabajadores en la salud. Y esto es realmente un gran problema porque si pensamos en los países que están en desarrollo, esos países que no tienen accesibilidad, vamos a tener como áreas que no están protegidas y no van a tener acceso adecuado a servicios médicos. Y eso no es todo, ¿no? Tenemos otro tipo de retos en la industria, como es los altos costos de las medicinas o lo que se considera como mucho tiempo que los pacientes pasan con los doctores, gastando más de 16 minutos, que quizás para nosotros como pacientes no es mucho tiempo, pero para los doctores que están viendo paciente tras paciente sí realmente es mucho tiempo. Entonces, en este caso viene lo que se llama la inteligencia artificial visual a darnos una solución al servicio médico. Pero esto no es nuevo, esto ha venido evolucionando año tras año, década tras década, empezando en el 1970 con todos los fundamentos para imágenes médicas, con escaneo axial computarizado, tomografía axial computarizada, y la evolución hasta el momento con todo lo que tenemos como foundation models, que estamos hablando de modelos que necesitamos quizás que están entrenados con unas bases de datos enormes que tratan de generalizar la respuesta o la predicción del modelo. En eso hay que tener mucho cuidado y tenemos que ser muy responsables porque aquí no estamos hablando de procesos de manufactura o no estamos hablando de agricultura, aquí estamos hablando del ser humano. Entonces aquí siempre el, el experto, el oftalmólogo, el dermatólogo, el especialista tiene que estar en, en el ciclo de revisión de este tipo de documentación, de modelos. Pero vivimos en un momento muy importante. No sé si ustedes lo recuerdan, el año pasado hubo un boom porque eh, hubo dos personajes, Demis Hassabis en John Humper, que crearon Google DeepMind y les dieron el premio Nobel. Ellos lo que hicieron fue cruzar lo que fue todo el tema de inteligencia artificial con el tema médico para la estimación de proteínas. Eh, digamos que eso ya toca todo, que estos premios Nobel estén allí y estén utilizando herramientas de inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar con nosotros que estamos montados en esta evolución? Tenemos que estar siempre muy bien documentados acerca de lo que está pasando. Y me embarqué en este proceso de documentar
qué está pasando con la inteligencia artificial visual en la parte médica desde hace más o menos unos 3 o 4 meses y escribí un blog donde hablo de los modelos más importantes, de las bases de datos más importantes, de los influenciadores, compañías y soluciones más importantes y relevantes en el área. Entonces esto me llevó a pensar, ok, tenemos unos retos que nos está generando el sistema del servicio de salud. Ahora, ¿cuáles son los retos que trae todo el tema de la inteligencia artificial visual en esa área específica? Y una de las cosas más importantes de entender y que quiero que se centre mi conversación de hoy es que tenemos que entender de dónde provienen nuestros datos y tenemos que entender mucho mejor nuestros datos. Eso significa que tenemos que entender de dónde provienen, qué son, cuándo se tomaron, cómo se adquirieron. Y eso nos va a ayudar a depurar, entender estas bases de datos y depurar y perfeccionar esos modelos que están corriendo y que están prediciendo y dándonos respuesta que nos están ayudando a tomar decisiones. También tenemos otros retos con Visual AI, que es, hay una barrera natural del doctor a no adoptar la tecnología. Es una barrera natural hasta que no tengan completa evidencia de que esto realmente funciona y es responsable por parte de ellos. Pero las cosas van a ir evolucionando en la medida que vayamos mejorando estos procesos y no significa hacer modelos más complejos, incluso podemos utilizar modelos muy sencillos que den buenos resultados. Y otro reto que tenemos es la competencia, incluso especialmente aquí en Estados Unidos, donde el tema de salud es uno de los negocios más importantes. Bueno, entonces imagínense que está el médico tratando de entender cómo conectar enfermedades, pacientes, tejidos, lesiones, y tiene una cantidad de metadata, una cantidad de datos añadidos a esas imágenes, añadidos a esa información visual, y es difícil de visualizar y centralizar en un solo espacio. Entonces, es ahí donde tiene que relevar su experiencia y entender cómo se conectan todas las cosas que tiene con la información médica que proviene, por ejemplo, de exámenes de sangre, de otro tipo de test que no son imágenes médicas, cómo están relacionados a ese diagnóstico que tiene que realizar. Y finalmente encontrando dónde está esa pieza que me falta. Ese es el reto principal y es allí donde 51, que es la plataforma de código abierto que tiene Voxel 51, nos puede ayudar, porque esta plataforma es la única plataforma de código abierto centrada en datos. Nosotros con 51, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos curar y visualizar y analizar bases de datos centralizados en una misma aplicación. Ustedes pueden ver absolutamente todo el metadata y pueden ver cómo el metadata, seleccionando el metadata, interactivamente va a cambiar nuestra base de datos. Pueden tener conexiones directas con anotadores, incluso anotar o crear procesos de semi-anotación internamente en la plataforma, encontrar errores de anotación, encontrar errores de predicción y hacer que sus modelos funcionen mejor. ¿Cómo? Conectando la plataforma de 51 con el entrenamiento. Cuando nosotros definimos y mejoramos la calidad de los datos, podemos mandar datos adecuados a la parte de entrenamiento. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de esto. No me voy a saltarme algunas diapositivas como les mencioné anteriormente, pero imaginemos que tenemos un número de muestras considerables, más de 8.000. Estos son NumPy arrays convertidos en video, que es básicamente lo que viene como de escaneos de rayos X en video. Y nosotros podemos ver múltiple metadata relacionado con el lado de la arteria que estamos viendo, cuál es el estudio, cuál es el ID del paciente. Podemos ver ahí muchas cosas y hay muchas cuestiones importantes que considerar y es que quizás debemos quitar la identificación del paciente, pero queremos seguir crear información anónima
de estos pacientes, pero dejar ahí como, bueno, este es el mismo tag, el mismo paciente. El estudio, si por ejemplo hay una arteria ocluida o tenemos una información que no es completa, pues podemos verlo. Y esto es como simplemente información base. Aquí no tenemos anotaciones, no tenemos modelos corriendo, de ninguna manera. Eso lo podemos trabajar con 51. Inicialmente 51 nos puede ayudar con todo lo que llamamos el raw data, que es como la información básica, pero también podemos analizar las anotaciones que tenemos que vienen potencialmente y deben venir de los expertos que nos están ayudando a anotar esas imágenes. Y luego podemos ver cómo funcionan los modelos. Entonces, déjenme mostrarle acá 51 que puede hacer. Nosotros podemos organizar millones de muestras de múltiples formatos, o sea, podemos utilizar mm, video, podemos utilizar imágenes, podemos utilizar nubes de puntos, ayudarnos a encontrar esos falsos positivos que vienen de las predicciones porque podemos comparar la predicción con la información real o ground truth. También nos puede ayudar a la identificación o la no identificación de los pacientes, es decir, criptar la información personal de cada paciente, que esto es súper importante en todos estos ensayos médicos. Y podemos tener versionamiento de datos, significa que con un conjunto de datos tenemos un modelo y podemos ir y volver a diferentes conjuntos de datos y modelos porque podemos controlar el versionamiento de esos datos. Ahora bien, nosotros hablamos del raw data, o sea, el dato fundamental que tenemos. Pasar del raw data a unos datos que yo pueda utilizar con un propósito, hay muchos pasos que cubrir y más que todo en el tema de imágenes médicas. Nosotros en medio, entre el raw data y el data con un propósito, debemos tener un paso importante, que es los datos que tenemos listos para investigar. Y vamos a tener unos loops de análisis, de curación, de filtrado, de entender estos datos, cómo se están organizando. Y allí es donde viene 51 a ayudarnos, porque con 51 lo que podemos hacer es que podemos mejorar estas bases de datos. Entonces vamos a hablar de varios ejemplos. Este es un ejemplo de un challenge, de una conferencia muy importante acá en Estados Unidos, donde básicamente quieren segmentar diferentes partes del corazón y detectar una enfermedad que se llama arteriosclerosis en el corazón, estenosis. Entonces, hay diferentes regiones del corazón que el mismo reto ya tiene las anotaciones. Es un dataset que está completamente curado, es decir, está muy bien filtrado y muy bien manejado por los expertos que están corriendo este challenge. Pero vamos a explorarlo un poco. ¿Qué pasa con ese dataset? Entonces, por ejemplo, acá tenemos varias fases. Aquí tenemos lo que son los embeddings, que los embeddings, para las personas que no están muy familiarizadas con esta terminología, son representaciones de alta dimensionalidad de las imágenes. Básicamente, estamos extrayendo características, un vector de característica que puede tener cientos o miles de columnas, este vector, que representan una sola imagen. Entonces, en lugar de representar una imagen por 500 píxeles, 500 píxeles en X, 500 píxeles en Y, voy a tener miles de características o cientos de características en un solo vector. Representar o visualizar ese vector es prácticamente imposible porque tenemos muchas dimensiones. Entonces tenemos que cambiar la dimensionalidad de ese vector. Cuando nosotros cambiamos la dimensionalidad del vector, la podemos visualizar y la podemos ver acá. Entonces, cada punto de estos es una imagen de mi base de datos. Y yo con un elemento interactivo puedo jugar y seleccionar los puntos y visualizarlos acá en el visualizador de las imágenes. Ya lo vamos a ver en acción en un momento. 51 soporta múltiples datos y metadatos puede significar muchas cosas. Vamos a ir un poco adelante, donde tenemos la estructura de las bases de datos que tenemos en 51. Cada metadato es un campo nuevo en nuestra base de datos.
Entonces vamos a tener la información de dónde están los archivos, las dimensiones de los archivos, las propiedades. Vamos a tener los embeddings, eh, vamos a tener vectores de características o índices que provienen de esos vectores de características. También podemos tener anotaciones que han sido realizadas por expertos o anotaciones de sistemas que tenemos corriendo en el fondo como self-learning o procesos que tenemos corriendo automáticamente. Y también podemos tener las predicciones de los modelos como las salidas y las evaluaciones de los modelos. Toda esta información en una sola aplicación donde nosotros estamos viendo específicamente todo. ¿Qué pasa con 51? So 51 provee una cantidad de elementos para que ustedes ganen información de las bases de datos y puedan entender más cómo las bases de datos están funcionando y qué datos tienen que utilizar para el entrenamiento. Entonces, utilizando los embeddings, que ya los mencionamos, podemos hacer cálculos de diferentes índices y eso lo llamamos con una herramienta que se llama 51 Brain. Entonces podemos calcular la similaridad o la similitud, podemos calcular la duplicidad, podemos calcular qué tan representativo es una imagen en mi base de datos, qué tan única es esa imagen en la base de datos. Y por ejemplo, en uno de los proyectos que tengo, escogiendo las mejores, las imágenes, las 100 imágenes más únicas de mi base de datos, tuve la posibilidad de tener una ganancia en la precisión de mi modelo, que antes funcionaba en 70% de buen funcionamiento, a 90% solamente seleccionando las 100 mejores imágenes de mi base de datos. Entonces, esto nos ayuda a que también podemos trabajar con bases de datos pequeñas, no tienen que ser muy grandes, y repensar un poco cómo es el uso de estos modelos que llamamos Foundation Models. Bueno, ahora bien, nosotros tenemos muchas posibilidades con 51. Podemos analizar imágenes a, a nivel de imagen. También podemos analizar estas pequeñas regiones de interés que hemos seleccionado como segmentaciones, detecciones a nivel de píxel. Y esta es la idea. Nosotros podemos calcular de esta manera embeddings a nivel de imagen, pero también podemos calcular embeddings a nivel de patches o a nivel de bounding boxes para la detección. Entonces vamos a ver eso cómo funciona en un video. Entonces, por ejemplo, esto que tenemos acá es el mismo Arcade Dataset, donde ya hemos calculado los embeddings y tenemos un plot interactivo donde podemos agrupar estos puntos, podemos colorearlos, por ejemplo, en este caso por tarea del challenge, donde podemos ver puntos que son relacionados con segmentación de diferentes áreas del corazón o solamente estenosis. Podemos colorearlos y agruparlos y cuando nosotros agrupamos en el visualizador vamos a ver solamente esas imágenes. También funciona muy bien para cuando queremos mirar lo que llamamos patches. Entonces primero seleccionamos los patches y ya no me va a mostrar la imagen completa, sino solamente el área que quiero analizar. Y también podemos visualizar los embeddings para esos patches específicos. ¿Sí? Lo podemos ver acá. Entonces, si por ejemplo en el mismo caso tenemos estos patches específicos y queremos entender, por ejemplo, cómo ese bounding box cambia. O sea, estamos hablando de que tenemos estenosis, ya tenemos solo estenosis seleccionada y si ya lo tenemos acá seleccionado y vamos a colorearlo con el tamaño del bounding box. Entonces, cuando tenemos esto, podemos seleccionar, agrupar por unos puntos y decir, bueno, esta es una estenosis grande o es pequeña, está localizada horizontalmente, está localizada verticalmente, es muy angosta, está localizada en un extremo. Entonces, podríamos jugar con la localización y el tamaño de la enfermedad. Entonces, esto nos brinda muchas posibilidades. 51 tiene dos maneras de manejar los modelos. Tenemos lo que llamamos modelos en el armario, o sea, como modelos listos para que ustedes los utilicen, que son modelos preentrenados. Simplemente ustedes lo que tienen que hacer es cargar el modelo, que puede venir del Model Zoo, que es el zoológico de modelos que tenemos,
simplemente llaman el modelo y aplican el modelo a su base de datos. Ganancia de este tipo de procesos es que ustedes no tienen que pensar en el tensor de entrada o en el tensor de salida que ustedes tienen que configurar. Y con eso ya hay una ganancia de tiempo. Hay muchísimos modelos, los invito a que chequeen la página de documentación, donde tenemos documentados los modelos que pueden utilizar como modelos preentrenados. En esta presentación ustedes también van a encontrar unos códigos QR con unos notebooks. Ustedes, que esto me gusta mucho hacerlo, cuando yo hago este tipo de presentaciones, genero como información tangible para ustedes, que ustedes también puedan replicar esto en sus computadores. Entonces, si ustedes quieren utilizar el ejemplo que tengo para el zoológico de modelos, pueden acceder a este notebook número 5 y chequearlo. Pero básicamente lo que logramos hacer acá es, por ejemplo, utilizar SAM2, que es Segment Anything Model 2, para lo que hacemos es promptear, estamos prompteando el modelo con unas anotaciones básicas que tenemos para encontrar unas secciones adicionales en el CT scan. Esto es simplemente un ejemplo, pero esto se puede llevar a otro tipo de industrias, a otro tipo de soluciones médicas también. Si ustedes tienen un modelo que no está en la plataforma, también pueden utilizar algo que llamamos el Remotely Source Submodel. So, básicamente, ustedes crean un URL, donde definen la configuración de su modelo y a partir de eso 51 puede registrar el modelo. Ustedes pueden registrar el modelo en 51, traer el modelo a 51 y tener los mismos beneficios de utilizar el modelo como si estuviera en el Model Zoo. Esto es una gran ventaja si ustedes están trabajando en investigación, por ejemplo. Es una manera muy rápida de lograr que más personas utilicen sus modelos y sus bases de datos. Bueno, voy a saltar un poco. Vamos a hablar de modelo de evaluación de modelos. 51 también ayuda a visualizar estas predicciones. ¿Cómo funcionan las predicciones en comparación con la información real que tengo? Entonces lo llamamos el Model Evaluation Panel. El panel de evaluación es un panel como el de embeddings que se despliega en un lado y podemos empezar a ver, primero seleccionar cuál es la métrica de evaluación que estoy seleccionando y luego puedo empezar a ver allí falsos positivos, falsos negativos. Puedo ver matrices de confusión, puedo ver el promedio, la confianza. Vamos a hablar del F1 score, podemos hablar del MAP. Y algo interesante, por ejemplo, tenemos falsos positivos, podemos chequear, darle clic en los falsos positivos e identificar dónde están ocurriendo el error de los modelos. Bueno, también podemos integrar otras herramientas dentro de la plataforma, por ejemplo, visualización de imágenes DCOM se puede realizar. Ok, tenemos otro tipo de integraciones que ustedes pueden ver en los slides, pero quiero saltar a uno bien interesante. Ustedes pueden ver acá MedGemma, tenemos MedGemma que salió hace algunas semanas, tenemos MedSiglip, tenemos algo que salió la semana pasada y le quiero dar las gracias a Donaí que está aquí con nosotros como co-host, porque él creó este notebook para utilizar Dinove3, que es un modelo que viene de Meta, donde nosotros podemos entender muchas cosas de los modelos. En este caso, podemos utilizar Dinove3 para calcular los embeddings que ya les mencioné, para calcular la similitud de las imágenes, para también entender cómo están funcionando, cómo está funcionando el modelo, o sea, entender qué información del modelo está siendo utilizada, qué información de la base de datos está siendo utilizada por el modelo para hacer las predicciones. Entonces, es súper importante ver la flexibilidad que tiene 51 y en la agilidad en la que se puede mover para este tipo de implementaciones. Entonces, creo que vamos a ver si acá tengo al final. Sí, aquí es cómo podemos entender el modelo, qué parte de las imágenes el modelo está tomando y con un Science Map poder darle un poco más de explicación a la predicción del modelo.
Si ustedes quieren correr esto en su lado, escaneen este código QR o cuando tengan los slides en su lado también, pueden darle clic en el link. Ya para cerrar, lo que quiero decir acá es que tenemos muchos beneficios de utilizar 51 si ustedes están trabajando en el área de bases de datos, de modelos para soluciones de edición por computador. Es una herramienta que considero es mandatoria desde mi experiencia como experta en visión por computador. Les va a reducir mucho el tiempo que están tratando de organizar sus datos, entender sus datos, incluso evaluar modelos. Esto es un impacto grandísimo en la reducción de costo y puede mejorar muchísimo, muchísimo el performance de los modelos. Tenemos muchísimas instalaciones, simplemente sería dar pip install 51, es completamente gratis y lo pueden correr localmente en sus computadores. Recuerden unirse a la comunidad de Discord, eh, atender nuestros eventos, mantener pendiente lo que estamos haciendo y hacer parte de esta comunidad en español. Yo los invito a que hagan parte de esta comunidad, se unan a nosotros y muestren qué están haciendo con su trabajo. Utilicen 51 y déjenos saber cómo les fue. Su feedback y su retroalimentación es súper importante para nosotros. Muchas gracias, síganme en LinkedIn, siempre abierta a tener conversaciones acerca de estos temas. Vamos a revisar qué preguntas tenemos. Super, Bueno, Pau. Ah, bueno, dale. no, ¿Las dale, coges dale, tú de Dani, una? perfecto. No, dale, dime tú. Listo. Tenemos una primera pregunta de Gabriela. Eh, Está trabajando con un modelo de Machine Learning en donde la base de datos son imágenes y son de cáncer de piel. Nos dice, el dataset tiene distintas calidades de fotos. Algunas son buenas, otras no tan buenas, en otras se ve el flash. Y no hay un seguimiento en el tiempo de la imagen. Entonces predice con un 60% de efectividad la probabilidad de cáncer de piel. No sé, no sabe cómo seguir y si la podemos orientar, Pau. Eso es una excelente pregunta y creo que es lo que está pasando en los sistemas de producción. Cualquier sistema de producción que se conozca, siempre vas a tener como modificaciones de las imágenes de entrenamiento que estás teniendo. Una cosa que es bien importante es considerar en qué punto estás del modelo de producción y entender que ese cambio en la calidad de las imágenes es algo que quizás tengas que adicionar dentro del modelo porque es algo que naturalmente se viene dando cuando adquieres la información con estas imágenes, digamos, en pacientes en sitios remotos, que quizás la foto la están tomando con un celular. Entonces, dependiendo de ese tipo de cosas, sería muy interesante que utilizaras 51 para entender dónde están esos puntos extremos en tus embeddings y cómo podrías adicionarlos al modelo al entrenamiento, al entrenamiento del modelo. Yo lo que te digo es, nosotros tenemos un canal en Discord que se llama Medical Imaging. Únete al canal de Discord y podemos continuar la conversación. Y también tenemos un canal en español. Entonces se unen al servidor de Discord y podemos continuar la conversación y podemos ayudarte a continuar con este proceso. Ana, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí, tenemos otra pregunta más. Solo para agregar, estoy enviando dos recursos también claves, pues los mencionó Pau, para que puedas evaluar los datos. Posiblemente haya malas etiquetas, haya de pronto no estén normalizados, no estén balanceados los datos. Pueden haber muchas cosas y con 51 pues puedes encontrarlos. Y también puedes aplicar data augmentation quizás para generar una mayor cantidad de imágenes. Eso también puedes ayudar. Entonces les envío dos recursos que les pueden servir. Segunda pregunta, Pau, de Juan Olivan. Nos dice, ¿cómo puedes gestionar el overfitting? Estás hablando de imágenes médicas, quizás no hay muchas. ¿Cómo puedes gestionar el overfitting en los modelos? Yo creo que una de las cuestiones más interesantes es cuando hablamos de imágenes médicas no tenemos muchos datos. No tenemos muchos datos y tenemos que considerar ese rango de datos de entrenamiento y validación. Ese rango siempre tiene que mantenerse, donde para poder, por ejemplo, hacer ensayos clínicos o cosas como esa, tenemos que considerarlo. Y creo que también para evitar el overfitting, hay que poner el modelo a funcionar en diferentes escenarios y hay que modular esas imágenes y quizás trabajar con un poco de lo que llamamos augmentation, que es tratar de poner múltiples imágenes, quizás haciendo un contraste negativo de las imágenes, por ejemplo, tratando de poner o aumentar las imágenes.
disminuyendo el contraste o quizás poniendo una máscara sobre las imágenes. O sea, hay que empezar a jugar con el tema de augmentation para poder trabajar con esos datasets tan pequeños eh, y evitar que el modelo tenga un overfitting, porque hay un riesgo de que lo tenga.